Muy bien, bueno, entonces, hoy vamos a ver el concepto de excepciones, ¿sí? En un lenguaje de programación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es preguntarnos qué es una excepción, ¿sí? ¿Qué es una excepción? Bueno, una excepción es una condición inesperada o inusual que surge durante la ejecución del programa y no puede ser manejada en el contexto local. Entonces, se da cuando tenemos una situación anómala, ¿sí? Que nuestro lenguaje, que en realidad que nuestro código no puede manejar de alguna manera, ¿sí? Entonces, una situación que se da excepcionalmente, como su nombre lo indica, es una anomalía que surge y que debemos de alguna manera manejarlo, ¿sí? Pero que no puede ser tratado como una situación eh, normal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar excepciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de incorporar este concepto en el lenguaje que estemos estudiando? Tenemos que abordar o tenemos que preguntarnos de qué manera, ¿sí? O qué instrumentos o herramientas nos da el lenguaje para manejar las excepciones, ¿sí? Entonces, qué cosas nos tendríamos que preguntar respecto de las excepciones de un lenguaje, ¿sí? Respecto del manejo de excepciones en un lenguaje. Primero es cómo lo maneja, ¿sí? Cómo se maneja una excepción, cuál es el ámbito en donde se maneja. Ahora vamos a ir detallando cada uno de estos puntos. Después, cómo se lanza o cómo se alcanza una excepción, cómo se logra definir que surgió una excepción, ¿sí? Y que hay que atenderla de alguna manera. Cómo tenemos que especificar, ¿sí? Esas unidades que van a permitir manejar las excepciones cuando se produzcan, ¿sí? Nuestro programa en algún momento se va a producir una excepción y la va a detectar. Bueno, ¿cómo especificamos nosotros esas unidades, ese conjunto de instrucciones que nos permitan manejar esas excepciones que se producen? ¿Sí? El otro punto a tener en cuenta es identificar a dónde cedemos el control cuando se termina de atender la excepción. ¿Sí? Nosotros surge una excepción en nuestro código, se viene ejecutando una serie de instrucciones, pero por algún motivo surge una excepción. La manejamos de alguna manera, ¿sí? Con un conjunto de sentencias, esa excepción se logra manejar, ¿sí? Y a partir de ese manejo, una vez que se terminó de manejar por medio de una serie de instrucciones, bueno, ¿a dónde se cede el control cuando se termina de manejar la excepción? Otro punto es cómo se propaga la excepción. Si yo no puedo manejar en mi unidad, se produce una excepción, ¿sí? Tengo una unidad de un conjunto de instrucciones donde se produce una excepción. Si yo no la puedo manejar esa excepción, ¿cómo se propaga esa excepción para que alguien la maneje? ¿Sí? Y el último punto es considerar la posibilidad de que haya excepciones predefinidas por el lenguaje, ¿sí? Que el lenguaje ya me provea alguna serie de excepciones que ya conoce su origen y puedan ser detectadas y, por supuesto, manejadas, ¿sí? Entonces, hoy se manejan, en realidad, no hoy, sino en un principio se planteaban dos grandes modelos para lo que sería el manejo de excepciones en un lenguaje de programación. Este es el modelo de reasunción y el modelo de terminación. A la larga, a medida que fueron evolucionando todos los lenguajes, surgió o fue ganando más adeptos el criterio por terminación, ¿sí? Bueno, pero nosotros vamos a ver en términos conceptuales estos dos modelos, ¿sí? Vamos a ver con algunos ejemplos en particular y vamos a determinar puntualmente cómo funciona cada uno, ¿sí? Entonces tenemos, primero, el modelo de reasunción, ¿sí? En donde al producirse una excepción, lo que sucede es que se detecta la excepción, ¿sí? Se maneja y se continúa en la siguiente línea donde se produjo la excepción. Vamos a suponer un caso en donde vengo ejecutando un montón de instrucciones y en algún momento se hace una división por cero, ¿sí? Bueno, esa división por cero es subsanada de alguna manera, es manejada por mi lenguaje de alguna manera, se subsana ese error y se continúa en la siguiente línea en donde se realizó la división. Ese es uno de los modelos de ejecución, ¿sí? El otro es el de terminación,
en donde yo vengo ejecutando mis líneas de código y al producirse una excepción, ya dejo de ejecutar las líneas siguientes a la línea donde se produjo la excepción y busco el manejador asociado a esa excepción para justamente manejar la excepción, ejecutar las acciones correspondientes y ya no vuelvo a la siguiente línea donde se produjo la excepción, sino que en principio podríamos decir que termina la unidad como si nada hubiese pasado, ¿sí? Ese es el criterio de terminación, es un poco más sencillo de implementar, por supuesto, y es el adoptado por la mayoría de los lenguajes, como ustedes pueden ver en esta transparencia, ¿sí? Entonces tenemos el modelo de reasunción, donde al producirse una excepción, se captura la excepción, se maneja y se continúa en la siguiente línea donde se produjo la excepción, y el modelo por terminación, donde al producirse una excepción, no se ejecutan las líneas siguientes de la unidad donde estemos trabajando, sino que directamente se maneja y continúa como si nada hubiese pasado, pero sin ejecutar las siguientes líneas, ¿sí? De las siguientes líneas a la línea donde se produjo la excepción. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de el primer criterio, el de reasunción, ¿sí? El primer criterio de reasunción, lo que vamos a ver es el lenguaje PL1. Yo siempre pongo este ejemplo muy, si se quiere, tirado de los pelos, pero vale la pena mencionarlo. ¿Por qué lo damos a esto? Si bien no se usa en la mayoría de los lenguajes este modelo, ¿sí? Para manejo de excepciones, es interesante conocerlo porque el día de mañana podemos llegar a tener, no sé, algún lenguaje diseñado por nosotros que, no sé, tiene que ejecutar cosas en tiempo real y sí o sí necesitamos que al producirse alguna determinada anomalía o excepción, continuemos en la siguiente línea donde veníamos trabajando. Entonces, bueno, es importante conocer este mecanismo, ¿sí? Más allá de este ejemplo sencillo y bien general, vamos a enfocarnos puntualmente en el modelo de reasunción que nos muestra o que nos provee PL1. Es uno de los lenguajes en donde se utilizaba este mecanismo, ¿sí? Que fue el primer lenguaje que incorporó manejo de excepciones. Entonces, cada vez que se produce una excepción, la va a manejar un determinado manejador, ahora vamos a ver cómo se define, y se va a devolver el control, o se va a seguir ejecutando, a la siguiente línea donde se levantó la excepción, ¿sí? A la siguiente línea donde se produjo esa excepción. Las excepciones, cuando tienen que ser llamadas, la manera de invocar las excepciones, se las llama con la cláusula conditions, ¿sí? Y son manejadas, es decir, se define ese bloque que maneja la excepción con la sentencia on conditions y un nombre definido. Y un conjunto de sentencias, por supuesto. El manejador puede ser, por supuesto, o bien una sola instrucción o un bloque de instrucciones. Y las excepciones se alcanzan explícitamente cuando yo quiero levantar una excepción utilizando la palabra signal condition, ¿sí? El nombre de la excepción. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a hablar algunas cositas más acerca de PL1. Primero, en este lenguaje hay una serie de excepciones predefinidas, o lo que se conoce como built-in exceptions, la división por cero, por ejemplo. Y los manejadores se van ligando dinámicamente con las excepciones, ¿sí? Con las excepciones que se tienen que manejar, ¿sí? Nosotros vamos a ver que a medida que se ejecuta nuestro código, vamos a ir definiendo en cualquier parte estos manejadores, ¿sí? Que son bloques de instrucciones. Ahora vamos a ver un ejemplo más claro. Entonces, cuando se produzca una excepción, yo voy a ir a buscar a donde está el último manejador definido para esa excepción que se levantó, ¿sí? Bueno, y el alcance de un manejador va a terminar cuando finaliza la ejecución de la unidad donde fue declarado, ¿sí? Entonces, si yo en mi unidad declaro varios manejadores de excepciones, cuando se termine de ejecutar mi unidad, esos manejadores de excepciones dejan de existir. Entonces, veamos un caso bien sencillo. Tenemos un procedimiento A que es el que engloba todo y tenemos un procedimiento B adentro de ese procedimiento A, ¿sí? Pero bueno, nosotros empezamos a ejecutar el procedimiento A, ¿sí? Después de la línea donde se termina de definir el procedimiento B. Empieza a ejecutar. A medida que va ejecutando, ¿sí?
acá define un manejador en esta parte, donde estoy señalando ahora con el mouse. Si ustedes lo llegan a ver, define un manejador, ¿sí? Bueno, entonces, sigue la ejecución. Acá definimos un manejador y acá sigue la ejecución. Si se llega a levantar una excepción en este punto donde tengo el mouse, una excepción de tipo 1, por supuesto, justamente es manejada por este manejador que tenemos aquí, ¿sí? Después llamamos a B. Vamos a B. Al llamar a B, tenemos una serie de instrucciones que nos definimos entre estos puntos suspensivos, y si se llegara a levantar una excepción de tipo 1, la tendríamos que manejar con este manejador que estamos viendo acá, ¿sí? Bueno, después vuelvo a definir otro manejador de tipo 1. Ese manejador es apilado en una pila de manejadores. Entonces, si en este punto, donde estoy señalando ahora, se produce una excepción de tipo 1, el que la va a manejar es el último que definí, que es este, que estoy señalando ahora, ¿sí? Entonces, termina el procedimiento B y el manejador D1 que definí el procedimiento B se va de esa pila o se elimina de la definición de los manejadores, ¿correcto? Bueno, entonces, esa es una explicación en términos generales. Vamos a ver cómo vamos a ejecutar todo esto de vuelta y vamos a ver cómo van evolucionando esta pila de manejadores que vamos manejando. ¿Sí? Vamos a ir a medida que nos encontramos con manejadores, los vamos a ir apilando, ¿sí? Y en el caso que un manejador esté definido dentro de un procedimiento que ya terminó de ejecutarse, se va a tener que ir de esa pila. Entonces, otra vez, empezamos a ejecutar, ¿sí? Empezamos a ejecutar en esta línea, en estos puntos suspensivos, después de la definición del procedimiento B, y nos encontramos con E1 perteneciente al procedimiento A, ¿sí? Empieza a ejecutar, si se produce una excepción, por supuesto se ejecuta este manejador, si se produce una excepción de tipo 1, ¿sí? Llamo a B. En B, nuevamente, empiezo a ejecutar y se encuentra con la definición de un manejador. Otra vez lo apilo. Empiezo a ejecutar y si se da una excepción de tipo 1, por supuesto la va a manejar E1. Fíjense este caso en particular. Si yo estoy ejecutando estas líneas previas a la definición del manejador E1 del procedimiento B, de acá, ¿sí? Todavía no tengo, esta es la situación de la pila, todavía no tengo definido el manejador E1 del procedimiento B. Entonces, si se produce una excepción, el primero que está en la pila es este, el de A, el manejador de A, ¿sí? Bueno, una vez que nos encontramos con un nuevo manejador, lo apilamos encima, ¿sí? Entonces, siempre vamos a ir a buscar de arriba hacia abajo el manejador que coincida con la excepción que se levantó, ¿está bien? Pero, ¿qué pasa? Cuando se termina de ejecutar el procedimiento B, fíjense que el E1 de B, el manejador E1 de B, se desapiló de esta pila de manejadores, ¿sí? Y por último, al terminar la Una, ejecución, se termina de desapilar todos los manejadores. Sí, te escucho. cuando finaliza la unidad, la ejecución de la unidad, ¿se desapila automáticamente? Se desapilan los manejadores Claro. que se hayan definido en esa unidad, exactamente, sí. Ah, bien. Eso es lo que sucede. Gracias. Bien, por nada. Bueno, entonces, este es un ejemplo de cómo funcionaba PL1, y ustedes fíjense que a medida que se producían excepciones, nosotros las íbamos, se iban dando, ¿sí? Se iban ejecutando, perdón, se iba ejecutando nuestro código. A medida que se producían excepciones, se buscaba el manejador, se ejecutaba el manejador y la ejecución de nuestro código seguía en la siguiente línea, ¿sí? Eso es importante, tenerlo en cuenta. Por esto el criterio de el manejo de excepciones por reasunción, ¿sí? Estoy reasumiendo o estoy reasumiendo la ejecución en el mismo lugar donde se produjo la excepción, o en la siguiente línea en realidad, ¿sí? Eso es un claro ejemplo de la diferencia entre reasunción y terminación.
¿Hasta acá quedó claro el ejemplo de Sí, sí. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Pasemos a los ejemplos más básicos del modelo de terminación. Y acá vamos a ver dos ejemplos distintos. Uno es el de ADA y otro es el del lenguaje CLU. ¿Sí? Empecemos por el de ADA. Vayamos leyendo estas transparencias y nos vamos a ir dando cuenta más o menos cómo funciona. Primero, tenemos un criterio por terminación. ¿Sí? Cuando se produce una excepción, se termina el bloque donde se levantó esa excepción y se ejecuta el manejador asociado. Los manejadores van a estar en una zona de definición de manejadores, ¿sí? Siempre al final del procedimiento. Entonces, todas las líneas que estén por debajo de la línea de la sentencia donde se produjo la excepción no van a ser ejecutadas. Se va a ir a buscar al final del bloque donde están todos los manejadores de excepciones, ¿sí? Acá hay que Sí. tener en cuenta que tenemos excepciones que se definen, ¿sí?, en mis unidades y tienen el mismo alcance que lo que serían las variables normales de del lenguaje ADA. ¿Sí? Entonces, si tengo una variable de tipo excepción en mi unidad, esa variable de tipo excepción va a ser local en mi unidad. ¿Sí? Lo voy a poder levantar como una excepción y lo voy a poder manipular. ¿Está bien? Pero van a pasar algunas cuestiones cuando tenga que propagar la excepción. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, otro de los aspectos a tener en cuenta es que se alcanzan o se lanzan las excepciones con la palabra clave raíz y los manejadores por lo general se encuentran al final de las unidades de programa. Estos pueden ser bloques de programa, que son un conjunto de instrucciones, procedimientos, paquetes o tareas, ¿sí? Package o task. Son construcciones de ADA, ¿sí? Ustedes no van a llegar a ver ejemplos tan específicos, pero es interesante decirlo. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplo de código en donde decimos procedimiento prueba que tiene dos excepciones de tipo exception. ¿Sí? Estas son las dos excepciones de tipo de excepción que tengo dentro de mi procedimiento. Entonces, se van a empezar a ejecutar instrucciones entre el begin y el end de mi código, entre el begin, perdón, y el exception si se quiere. Y si se produce una excepción, ¿sí?, se levanta alguna excepción de alguno de estos tipos, E1 o E3, voy a venir a manejarlas al final del bloque, al final del procedimiento, perdón. ¿Sí? Si se produjo una excepción de tipo 1, voy a ejecutar un conjunto de instrucciones. Si se produce cualquier otra excepción que no tenga definida, ¿sí?, o que no, que no puedo, que no tengo un identificador para manejar, ¿sí?, que no haya definido en este when, lo puedo hacer ingresar por la cláusula others, ¿sí?, que esta que vemos al final. Entonces la puedo manejar en este punto. Esta cláusula others no necesariamente tiene que ser obligatoriamente utilizada. ¿Sí? Bueno, tiene excepciones predefinidas y vamos a ver qué sucede, por ejemplo, constraint error, no sé, por ejemplo, cuando queremos acceder a un índice, un arreglo que no existe, por dar un ejemplo sencillo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la propagación de una excepción. Bueno, se produce una excepción, termina la unidad, bloque o paquete o tarea donde se está ejecutando. ¿Sí? Y si el manejador se encuentra en ese ámbito, es decir, al final de la unidad, se va a intentar encontrar, ¿sí? Entonces, si se encuentra en ese ámbito, se ejecuta. Si no se encuentra en ese ámbito, se va a propagar dinámicamente. Voy a ir a buscar al que me llamó, ¿sí? Para ver si hay un manejador en esa otra unidad que me llamó. ¿Se entiende? Eso es importante saberlo, por ejemplo, en ADA. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿qué pasa acá? Siempre hay que tener en cuenta el alcance de la variable que levantó la excepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una variable definida de tipo exception que es local, ¿sí?, y no la manejo por algún motivo, cuando se propague la excepción, se va a propagar en forma, se dice, anónima. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esta palabra. Se va a propagar en forma anónima. ¿Sí? Ya no voy a tener un identificador para esa excepción. Y siempre debería entrar por la cláusula others. ¿Está bien? De la unidad que me llamó
o donde estoy buscando la excepción, a donde se fue a propagar la excepción, ¿correcto? Bueno, por último, una excepción se levanta manualmente colocando la palabra raíz, ¿sí? Bien, entonces veamos un ejemplo en nada, bien sencillo. Tenemos un procedimiento A, de vuelta, con 3 variables enteras y 2 variables de tipo exception, ¿sí? E y E1, ¿correcto? Adentro tenemos un procedimiento B, que en particular tiene definida una variable E de tipo exception. Esa E de tipo exception en el procedimiento B va a enmascarar a la variable exception de A, ¿sí? Tengan en cuenta esto, después vamos a ver por qué. Entonces, empecemos a ejecutar el código. Empezamos desde el begin que estoy señalando ahora. Empiezo a ejecutar el código y si se produce una excepción de tipo E, por ejemplo, la manejo por este when, ¿sí? Voy al final del bloque, el bloque exception que estoy señalando acá, la manejo por when, ¿sí? Hago x igual a x más 1 y en este punto terminaría mi programa, ¿sí? Si se levantara una excepción de tipo E1, como no tengo un manejador definido, entraría por whereothers, ¿sí? Haría x igual a x más 2 y terminaría mi programa. Supongamos que no se ejecutó ninguna excepción, perdón, no se levantó ninguna excepción y llamo al procedimiento B. De vuelta, vuelvo a repetir el hecho de que en particular el procedimiento B tiene una variable E de tipo exception, ¿sí? Y entonces empiezo a ejecutar mi código. En particular se levanta una excepción de tipo E. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy al final al bloque de manejo de excepciones, este bloque de exception que tengo al final de la unidad, ¿sí? Bueno, como la excepción que se levantó es de tipo E, en este caso en particular, voy a hacer x igual a x más 1 y acá voy a poner la palabra raíz. La palabra raíz lo que nos permite es levantar la misma excepción que se está manejando, ¿sí? En este caso E, la E de B, ¿sí? Ahora bien, ustedes pueden observar que no hay ningún otro manejador al final del bloque de tipo E, ¿sí? Ya no puedo ir a buscar otro manejador. Entonces esto se va a propagar dinámicamente. ¿Quién llamó al procedimiento B? Ustedes saben que lo llamó el procedimiento A. Pero ¿qué pasa? Al propagarse dinámicamente, como la E que estoy propagando es una E local, es esta E local, ¿sí? Pierde el alcance la variable E. Ya no tiene alcance dentro de en un procedimiento externo, ¿sí? O en un procedimiento que me contiene, porque es una variable local. Entonces, lo que va a pasar es que necesariamente voy a ir al bloque de excepciones, ¿sí? Y voy a tener que entrar por la cláusula others. Voy a hacer x igual a x más 2 y voy a finalizar con la ejecución de mi código, ¿sí? Si quisiera, vamos de vuelta al procedimiento B, vamos a suponer que estamos ejecutando y se levanta una excepción de tipo E1, ¿sí? Bueno, cuando definimos el null, lo que estamos haciendo es decir, no hagas nada, termina el procedimiento y continúa la ejecución, como si nada hubiese pasado, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Tienen alguna duda puntual? Si no, seguimos. Yo me perdí en lo del other. ¿Cómo? ¿Cómo No sale entiendo muy anónima? bien. Claro, ¿cómo? Cuando no la encuentro, o sea, cuando no la puede manejar en la unidad, la va a Sí, buscar, al que propaga, me llamó. claro. Sí, Pero lo va a eso buscar lo al que te hace llamó. con esa, con esa sentencia others. No, lo que va a suceder es lo siguiente. Supongamos que estoy ejecutando B. Se levanta Sí, una excepción, no sé, cualquiera, la que fuere. Supongamos un constant error, ¿sí? bien, sí, Bueno, no sigo ejecutando el procedimiento B, me voy al final del bloque, ¿sí? Me voy al final del bloque. ¿Hay algún manejador para, yo te hago un versito y vos vas viendo cómo lo voy solucionando? bien. Entonces, empiezo a ejecutar, se produce una excepción de tipo constant error, supongamos. Perfecto, no sigo ejecutando, voy al final del bloque, al bloque exception. ¿Hay algún manejador para el error de tipo constant error? No, no lo hay. ¿Sí? Sí, Bueno,
Entonces, propago dinámicamente. ¿A dónde voy a ir a buscar un manejador? Al procedimiento A, al bloque de excepciones del procedimiento A, ¿sí? Acá. Bueno, ¿hay algún manejador para constante error? No, pero hay una cláusula others. Entonces, cualquier excepción que se maneje que no mache con ninguna de las opciones, ninguno de estos when, va a entrar por cláusula when others. ¿Correcto? Bien. Hago x igual a x más 2 y tengo que continuar con la ejecución de mi programa al final de la unidad. ¿Sí? Bueno, como ya no hay más nada para ejecutar, terminaría mi programa. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se propaga la excepción? Sí, y ese others, o sea, si yo no Ese sé others. claro, Sí, si yo no sé qué error me puede saltar, o sea, me salta un error que no lo definí sí. con el others, eh, Con el others lo podrías capturar. Siempre. claro. Ah, listo. Bien, bien, Siempre. El others es para justamente aquellos casos que no contemplaste, van a entrar por la cláusula when others. bien. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí. Bien. Gracias. No, por favor. Sí, sí, no. Gabriel, el asterisco al lado de la E es simplemente para ponerlo en énfasis para que vayan viendo bien dónde se tendría que atender las excepciones, nada más. Bueno, veamos este ejemplo. Vamos a un ejemplo un poco más robusto, ¿sí? Donde pasan situaciones más interesantes. Fíjense, tengo un programa main. Esto seguramente lo vieron en la explicación práctica o lo van a ver en la explicación práctica. Tengo un programa main. ¿Sí? Esto lo voy a intentar hacer un poquito más rápido para no perder tiempo. Programa main, ¿sí? Entonces, empieza a ejecutar y por alguna condición que se da, levanto la excepción E. Yo había definido al principio una excepción de tipo E. Raíz E, digo. ¿Sí? Esa es la forma de levantar una excepción explícitamente. No sigo ejecutando nada y vengo a la cláusula, al bloque de manejo de excepciones. ¿Sí? ¿Hay un manejador para E? Sí, lo hay. Bueno, empiezo a ejecutar. ¿Correcto? Hay situaciones en donde dentro del mismo manejador podemos incorporar la palabra raíz sin ningún nombre y eso significa que se vuelve a levantar la misma excepción que se está manejando. ¿Sí? En este caso en particular, lo que sucedería es que terminaría el programa con alguna falla porque es mi programa principal y ya no hay más manejadores. ¿Sí? No tengo más bloque de excepciones porque ya estoy en el bloque de excepciones final. ¿Sí? Bueno, pero vamos a suponer que estamos ejecutando main, se da alguna condición de error y simplemente digo raíz, sin decir raíz E, ¿sí? No le pongo ningún nombre de variable. Bueno, ahí se levanta una excepción anónima. Y ahí lo que va a pasar es lo que te comentaba recién. No sigo ejecutando, me voy al final donde está el bloque de manejo de excepciones. Y como la excepción se levantó anónima, ¿sí? Voy a entrar por la cláusula when, si es que está definida, la cláusula when others, perdón, si es que está definida, voy a manejarlo y voy a terminar el programa. ¿Sí? Es un ejemplo que después en la práctica lo van a ver de una manera más enriquecedora. ¿Sí? Bueno, pero entonces, Bien. antes de pasar al siguiente punto, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, ADES por terminación. Define variables de excepciones que tienen conceptualmente el mismo concepto de alcance que las variables convencionales. ¿Sí? Tienen un bloque de manejo de excepciones al final de la unidad y es a donde primero se hay que ir a buscar. Si no se encuentra el bloque de excepciones, si no hay una entrada en el bloque de excepciones que lo maneje, un manejador para esa excepción que se levantó, voy a propagarlo dinámicamente. ¿Sí? Si hay un others, voy a ejecutar el others y ahí, bueno, podrían suceder varias cosas, pero si no lo hay, lo voy a propagar dinámicamente. En el caso de que haya levantado una excepción de una variable local y vuelvo a levantar esa misma excepción de esa variable local, bueno, como voy a ir a buscarlo al que me llamó, pues estoy propagando dinámicamente, la excepción se dice que sale anónima, ¿sí? Se propaga anónimamente. ¿Sí? Entonces ya no me queda otra que entrar por others. ¿Sí? Ahora bien, si supongamos que la excepción que se levanta es una variable declarada en el
programa principal, que es conocida por todos las unidades internas a ese programa principal, fantástico, no pierde el alcance esa variable exception, ¿sí? Y puede seguir siendo reconocida, ¿se entiende? Bueno, tengamos en cuenta que es determinístico en la asociación de la excepción con el manejador, la variable, ¿sí? Tiene que tener un manejador de esa variable, ¿sí? Por lo general se llaman de la misma manera, a eso se refiere. Hay un caso particular donde podríamos querer seguir ejecutando las excepciones después de lanzar una excepción. Y acá estaríamos simulando una especie de mecanismo por reasunción. Y es la utilización de lo que se conoce como bloques declare, ¿sí? Un bloque declare trabaja de la siguiente manera. Supóngase que tengo el procedimiento bloque, con un montón de definiciones, empiezo a trabajar y en el medio hago un bloque declare, ¿sí? Declare, con la sentencia declare. Bueno, y ahí también defino variables de excepciones, un begin, una serie de instrucciones donde se puede producir una excepción y el bloque exception con los manejadores. ¿Está bien? Y después de escribir la sentencia del bloque declare, ¿sí? Para el declare, continúan las instrucciones del procedimiento bloque, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Empiezo a ejecutar, continúo ejecutando, entro al bloque declare, empiezo a ejecutar y se produce una excepción. Perfecto, ¿la puedo manejar? La manejo acá, como lo hace Ada, ¿sí? Y continúo en la siguiente línea después del bloque declare, ¿sí? Entonces, estoy de alguna manera simulando una especie de reasunción, ¿sí? Esto es una forma de, digamos, de, si se quiere, hacer un poquito más performante el manejo de excepciones en ADA, ¿sí? Si yo quiero, no quiero terminar el procedimiento bloque si se produce una excepción, sino que quiero seguir ejecutando algunas líneas después de las sentencias donde se podrían llegar a producir, bueno, eso lo puedo implementar a partir de la utilización de la sentencia de declare, ¿sí? Bueno, hasta acá, Ada, ¿tiene alguna duda en particular? No, Si no, no, sigo. Bueno, vamos a ver otro de los mecanismos de excepciones por terminación, ¿sí? Otra forma de manejar excepciones utilizando el mecanismo por terminación. Y en este sentido nos enfocamos en el lenguaje CLU. Bueno, utiliza el criterio por terminación. Las excepciones solamente pueden ser alcanzadas por procedimientos. Ahora vamos a ver por qué. Las excepciones están asociadas a sentencias. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Las excepciones que se pueden alcanzar, ¿sí? Que se pueden manejar, tienen que estar declaradas en el encabezado, ¿sí? de una unidad. Se declaran explícitamente con la palabra signal y los manejadores se colocan al lado de la sentencia donde se puede producir una excepción, ¿sí? Al lado de la sentencia, perdón, al lado de la sentencia, bien digo, donde se puede producir no donde se puede producir la excepción, sino donde hago el llamado a una unidad donde se puede producir una excepción. Ahí está. ¿Sí? Entonces, los manejadores se colocan al lado de una sentencia. Ahora vamos a ver qué sucede con estos manejadores. Bueno, tiene excepciones predefinidas y una particularidad que tiene es que se puede pasar parámetros a los manejadores, ¿sí? Esto es algo, en un principio, esto es un lenguaje viejo, pero en su momento era novedoso en este sentido. Se puede volver a levantar una excepción utilizando la palabra clave resignal, ¿sí? Y una excepción se puede levantar en cualquier lugar del código. Bueno, entonces un ejemplo bien sencillo es este procedimiento ejemplo en donde podría levantar excepciones E1 y E2, ¿sí? Tienen ese nombre. Los tengo que declarar en la definición, ¿sí? Entonces, cuando arranco a ejecutar, ¿sí? Podría
suceder que al llamar al procedimiento A, en el procedimiento A se produzca una excepción. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que se va a terminar el procedimiento A, no va a seguir ejecutando y voy a venir a la línea donde se produjo al llamado a la unidad donde se produjo la excepción. Y ahí voy a buscar cuál fue la excepción que se produjo. E1, E2, otra, others, etc. ¿Sí? Esto es un resumen de cómo trabaja. Bueno. Vamos a leer cada uno de estos pasos y acá les va a quedar más claro. La propagación cuando se produce una excepción. Primero, supongo que estoy ejecutando un procedimiento. Se produce una excepción. ¿Sí? Cuando se produce una excepción, se termina ese procedimiento. Y voy directamente al lugar donde me llamaron, a la sentencia donde me llamaron. ¿Sí? A la sentencia donde me llamaron. Como vimos recién, y por ejemplo, ejecuté el procedimiento A. En el procedimiento A se produjo una excepción. Listo. Dejo de ejecutar la sentencia A y me vengo, dejo de ejecutar el procedimiento A, perdón, y me vengo a la línea donde lo llamé. ¿Sí? Y acá empiezo a buscar los manejadores. ¿Está bien? Entonces, de vuelta. Es una excepción, se termina el procedimiento donde se levantó la excepción. Y devuelvo el control, ¿sí? Voy a buscar al llamante inmediato donde debería encontrarse el manejador. ¿Sí? Si el manejador se encuentra ahí, listo, se ejecuta. ¿Sí? Y luego continúo con las sentencias como si nada hubiese pasado. No del procedimiento donde se produjo la excepción, pero sí del procedimiento donde se manejó. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo donde le va a quedar más claro. Si el manejador no se encuentra en ese lugar donde lo fuimos a buscar, es decir, volví al que me llamó, a la sentencia donde se me llamó a mi procedimiento que produje la excepción. Si no hay un manejador de excepciones en esa sentencia, bueno, lo empiezo a buscar estáticamente en el código, en las sentencias que me contienen. ¿Sí? Sí. Eso es importante en cuanto a la diferencia con ADA, donde se van a propagar las excepciones dinámicamente. ¿Sí? Siempre voy a ir buscando al que me llamó en ADA. Acá no. Acá voy primero al que me llamó una sola vez y después voy a empezar a buscar estáticamente en el código. Ahora lo vamos a ver mejor. Y por supuesto, en el caso de no encontrar ningún manejador, como pasa en cualquier otro lenguaje, va a fallar nuestro programa. ¿Sí? Se levanta una excepción de tipo failure y termina nuestro programa. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tengo un procedimiento main, donde se define un procedimiento 1 y un procedimiento 2. ¿Sí? Lo voy a señalar. Procedimiento main, procedimiento 1, que puede levantar errores de tipo 1, y procedimiento 2, que puede levantar errores de tipo 2. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Empiezo a ejecutar el main, ¿sí? X igual a 1, Y es igual a 0, llamo al procedimiento 1, ¿correcto? Entonces, déjenme ver si tengo alguna, perdón, si lo vamos a ir siguiendo con esto es más sencillo. Llamo al procedimiento 1, empiezo a ejecutar 1, digo que tengo una X, una variable X entera, X es igual a 2, empiezo a ejecutar una serie de instrucciones, mientras Y sea menor a X, empiezo a ejecutar una serie de sentencias donde se dice que si Y es igual a 0, entonces levanto la excepción error 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? 1 va a terminar. Listo, me olvido de 1. Entonces lo voy a ir a ejecutar, lo voy a ir a buscar acá, a esta línea, ¿sí? Después del llamado a 1. Ven que vuelvo dinámicamente una vez. Voy al procedimiento main, donde se me llamó, para buscarlo en la línea donde llamé al procedimiento 1. ¿Hay un bloque de manejo de excepciones? Sí, esta línea exception, y tiene un manejador para la excepción que se levantó. Entonces hago x igual a x más 1, y es igual a y más 1, finaliza y continúa en las siguientes líneas. En esta que estoy marcando, estos puntos suspensivos del final de mi programa. ¿Sí? Después llamo al procedimiento 2. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? En el procedimiento 2 empiezo a ejecutarlo, podría llamar a excepciones de tipo error 1, empiezo a ejecutar. De repente se me ocurre preguntar si m es igual a 0, entonces levanto la excepción error 1.
Suponemos que m es igual a 0, suponemos que m es igual a 0, entonces se levanta la excepción de tipo error 1. Termina el procedimiento 2, entonces vuelvo dinámicamente al programa principal main y busco un manejador de excepciones en la sentencia donde se llamó el procedimiento 2. Como no lo hay, mi programa va a fallar, ¿sí? Va a terminar en falla. Si lo hubiera, verifico si hay un manejador de excepciones para el tipo de error 1 y en ese caso lo ejecuto. Bueno, pero ahora supongamos otro caso. Vamos a suponer que empezamos de vuelta y empezamos a ejecutar main. X igual a 1 igual a 0, llama al procedimiento 1. ¿Sí? Empiezo a ejecutar, entro al while, no levanto esta sentencia, no levanto el error de tipo error 1. ¿Sí? Continúo con la ejecución y llamo al procedimiento 2. ¿Sí? Al 2. Empiezo a ejecutar el procedimiento 2. Empiezo a ejecutar. Y se llega a que m es igual a 0, entonces levanto una excepción de tipo error 1. Bueno, de vuelta voy a hacer voy a manejar la excepción como me lo plantea Clue. Al levantarse una excepción de tipo error 1, termina el procedimiento 2. Vuelvo al lugar donde se me llamó, que es el procedimiento 1 en este caso. ¿Sí? Entonces voy a la sentencia donde se llamó a 2 y me fijo si hay un manejador para excepciones, ¿sí?, de tipo error 1. No lo hay. Entonces, si no lo hay, empiezo a buscar estáticamente en el código. ¿Sí? Empiezo a buscar estáticamente en el código. ¿Quién contiene al llamado al procedimiento 2? ¿Quién contiene estáticamente en el código al llamado al procedimiento 2? En particular lo contiene este while. ¿Lo ven acá? Que acá termina. End significa el end del while este. ¿Sí? Y en particular hay un manejador para excepciones de tipo error 1. ¿Sí? Entonces, al encontrarlo, ejecuto las sentencias y continúo con la ejecución de mi código. ¿Sí? Entonces, a ver acá. Van a tener un ejemplo un poco más rico en cuanto a situaciones que después lo van a ver en la práctica. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro? Volvemos al ejemplo anterior. Que, primero, cuando yo tengo un procedimiento, tengo que definir, las excepciones que podría llegar a levantar, ¿sí? Que son las que puedo llegar a propagar, digamos. Entonces, al producirse una excepción en una unidad, en un procedimiento, ese procedimiento se va a terminar. No sigo haciendo nada en ese procedimiento, ¿sí? Voy al procedimiento donde se me llamó, ¿sí? En el caso de 1, voy al procedimiento main. En el caso de 2, como había sido llamado por 1, voy al procedimiento 1. Y ahí, en esos casos, siempre me voy a fijar en la sentencia donde llamé a la unidad que produjo la excepción, me voy a fijar si hay un manejador que maneje la excepción que se levantó. Si lo hay, fantástico, ejecuto el manejador y continúo la ejecución como si nada hubiese pasado. Si no lo hay, empiezo a buscar estáticamente en el código, ¿sí? Entonces voy a decir, al llamado a 2, ¿quién lo contiene estáticamente en el código? Como bloque de sentencias. Bueno, lo contiene el while, ¿sí? Si no lo tiene el while, bueno, voy a ir más afuera. En este caso al procedimiento 1. Al final del procedimiento 1, ¿hay un manejador de excepciones de tipo error 1? Si lo hay, lo ejecuto y continúo normalmente. Y si no lo hay, por supuesto terminaríamos acá en una falla, ¿no? Porque ya más estáticamente no se puede ir. Más afuera estáticamente no se podría ir. Pero bueno, la gran diferencia con ADA es que al producirse una excepción, la propagación es primero dinámica y después estática, ¿sí? Eso es importante para tener en cuenta. Bueno, este ejemplo después lo pueden revisar, lo pueden probar ustedes o lo van a ver también en las explicaciones prácticas.
Entonces, hasta acá lo que vimos fueron los dos mecanismos más importantes para manejar excepciones, ¿sí? Conceptualmente, para manejar excepciones. Y vimos en particular 3 casos distintos. Uno de resunción con PL1 y 2 por terminación, con ADA y con CLU. En ambos casos se manejaba en forma diferente. Esto nos da cuenta de que los lenguajes de hoy en día, cada uno tiene su mecanismo, más allá de que en general todos manejan el criterio por terminación. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y de una forma muy simplificada y rápida, es mencionar algunas características de los lenguajes actuales, ¿sí? Y cómo trabajan las excepciones, ¿sí? Entonces, empecemos por C++. C++ utiliza el criterio por terminación. Las excepciones se alcanzan explícitamente a través de la palabra throw, ¿sí? Utiliza bloques try-catch, en donde nosotros vamos a tener un conjunto de sentencias dentro de un bloque try y en ellas, digamos, en ese conjunto de sentencias se pueden producir excepciones, ¿sí? Entonces van a ser capturadas por un bloque denominado catch, ¿sí? Donde vamos a tener que definir el nombre de la excepción que se produjo, ¿sí? Entonces, al levantarse una excepción dentro del bloque try, se transfiere el control al manejador que corresponda. Al finalizar la ejecución del manejador, se continúa como si la unidad hubiese ejecutado normalmente. Puede levantar parámetros y vamos a ver algún ejemplo sencillo. Por ejemplo, acá empezamos a ejecutar un bloque try y todo un conjunto de bloques catch, ¿sí? Entonces, en este bloque try se pueden producir excepciones. Y acá están todos los manejadores que se definen con los bloques catch, ¿sí? Dependiendo el nombre de la excepción, se van a manejar los diferentes manejadores y va a continuar con la ejecución como si nada hubiese pasado, ¿sí? Bueno, las rutinas en su interfaz pueden listar las excepciones que se pueden alcanzar o se pueden levantar. Entonces, ¿qué pasa si la rutina alcanza otra excepción que no está contemplada en el listado de la interfaz? Bueno, no se propaga la excepción. Estas son ya particularidades de los lenguajes, ¿no? Nosotros lo vamos a ver rápidamente, ustedes lo van a tener seguramente estudiar un poquito más en detalle, pero la idea es que conozcamos algunas particularidades de cada uno. Entonces, no se propaga la excepción y hay una función especial que se llama unexpected que provoca un aborto de la ejecución, ¿sí? O el final del programa. Y esa sentencia unexpected puede ser redefinida por el programador. Entonces se pueden hacer algunas cositas más, ¿no? Y en el caso de que sí en la interfaz haya colocado las posibles excepciones que se pueden alcanzar, en ese caso sí se propaga la excepción, ¿sí? Pero bueno, si es propagada continuamente y no machea con ningún manejador, entonces, por supuesto, el programa termina en una falla, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a C. En cuanto a Java, al igual que C, esto por ahí es una definición que no sé si está del todo actualizada porque Java ha evolucionado en muchas versiones, pero bueno, conceptualmente debería ser aceptable esto que les voy a comentar, ¿no? Entonces, al igual que C, las excepciones son objetos que son objetos que van a ser alcanzados y manejados por bloques de excepciones, ¿sí? Cada excepción está representada por una instancia de la clase de throwable o una de sus subclases, que pueden ser error, exception, bueno, ahora puede haber más, ¿no? Las excepciones se gestionan con el uso también de try, de catch, de throws y de finally. Ahora vamos a ver algunas particularidades. Y se tiene que especificar mediante la cláusula throws cualquier excepción que se quiera propagar a otros métodos, ¿sí? Hay el método finally es una particularidad de Java que lo que hace es que
independientemente de si se producen o no excepciones, las instrucciones dentro del bloque finally se deberían ejecutar. ¿Sí? Entonces, cuando un método detecta una condición anormal, lanza un objeto exception, ¿sí? Ese bloque exception está manejado por un bloque catch, ¿sí? Por supuesto, este lanzamiento del objeto exception debe darse dentro de un bloque try. Y entonces lo tiene que manejar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A ver, supongamos que estamos ejecutando un try y tenemos distintas manejadores de excepciones, ¿sí? El arithmetic exception y una exception más genérico. Y un bloque finally, ¿sí? Si se produce algún error, se va a ir buscando en orden a medida que voy encontrando los bloques catch, ¿sí? Y el bloque finally puede estar o no, ¿sí? Y si se haya levantado o no una excepción, entonces se va a ejecutar el bloque finally, ¿sí? Lo que sucede es que a veces podemos anidar bloques try. Y entonces, en el caso de que no lo podamos capturar en un manejador, dentro de un manejador, voy a ir a buscar justamente en el bloque try que me contienen para ver si ese manejador, si hay algún manejador o un bloque catch en realidad que lo maneje. ¿Sí? Bien, esa es una de las particularidades de Java. A ver si podemos seguir. Después podemos hablar de Python. Acá Python funciona de la siguiente manera. Vamos también a tener un bloque try y un bloque except, ¿sí? Donde vamos a definir todos los errores que se puedan llegar a levantar. Entonces, cuando se ejecuta el bloque try y si no ocurre ninguna excepción, todo el bloque except se saltea, ¿sí? Como pasaría con Java, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, si ocurre una excepción, todo lo que está dentro del bloque try también se saltea porque estamos hablando del criterio por terminación y vamos a buscar la excepción en el bloque except, ¿sí? Se ejecuta el bloque except y va a continuar la ejecución luego de la declaración del bloque try, ¿sí? Como lo hace en el resto de los lenguajes. Si ocurre una excepción que no coincide, ¿sí? con las excepciones nombradas en try también, se va a buscar en except, perdón, se va a ir a buscar en las declaraciones try de más afuera. Y si por supuesto no es encontrada esa ejecución, por supuesto va a terminar teniendo un error. Hasta acá funciona más o menos parecido a Java, ¿no? Pero existen algunas particularidades donde, por ejemplo, además del bloque finally, que se ejecuta siempre, que podemos incorporarlo, existe la posibilidad de incorporar un bloque else. El bloque else lo que nos va a permitir es ejecutar un conjunto de instrucciones en el caso de que no se haya levantado, lo vuelvo a repetir, ninguna excepción. Si en el conjunto de instrucciones dentro de mi bloque try lo fui ejecutando, no se produjo ninguna excepción, entonces se van a ejecutar las instrucciones del bloque else, ¿sí? Y por supuesto las del finally en el caso de que sea declarado en el código, ¿no? Bueno, cuando un manejador no encuentra su bloque try except, se busca estáticamente, ¿sí? Como dijimos hoy, y si no lo encuentra, dentro de otros bloques try que me contengan, lo va a buscar dinámicamente, donde me llamó, ¿sí? Y de vuelta, si no se encuentra, va a terminar en un error, ¿no? Por supuesto, como pasa en todos los lenguajes. Se levantan las excepciones, por último, con la palabra raíz. Esto después ustedes lo pueden estudiar más puntualmente con la documentación propia del lenguaje, ¿no? Pero en términos generales debería funcionar así. Obviamente, ustedes tengan en cuenta esto, chicos, nosotros estamos haciendo una explicación conceptual del lenguaje, ¿no?
Posiblemente en las versiones nuevas o en versiones anteriores algunas particularidades pueden llegar a cambiar o se pueden agregar algunas herramientas, ¿sí? Que acá no estamos mencionando. Bueno, esto es un poquito más del ejemplo del else que estamos mencionando hoy. Y también podemos hablar de excepciones en PHP. En excepciones en PHP también trabajamos con un modelo de terminación. El código está dentro de un bloque try y cuando se produce una excepción se debería capturar en un bloque catch, ¿sí? Definido para tal fin. Pueden ser lanzadas o relanzadas dentro de un bloque catch con la palabra throw. Y también, por supuesto, tenemos un bloque finally, ¿sí? Hay una cuestión en particular que tiene PHP, es que, fíjese, cuando una excepción es lanzada, el código siguiente a la declaración no va a ser ejecutado y va a tratar de encontrar el bloque catch que corresponda. Y si no es capturada la excepción, por algún motivo, hay un manejador que se llama setExceptionHandler, es un manejador que nosotros podríamos redefinir, en donde podíamos definir algún método, alguna función, en realidad, donde al producirse una excepción, en el caso de que no sea capturada por nadie, bueno, se va a ejecutar ese bloque de código que hayamos definido, ¿sí? Bueno, y por último tenemos acá un ejemplo bien sencillo de PHP, en donde tenemos, por ejemplo, tenemos una función inverse, ¿sí? Que va a ser una división de 1 por el número por el parámetro que le hayamos pasado, un número. Entonces, por ejemplo, en este caso empezamos a ejecutar en bloque try y decimos invert de 5. Bueno, al venir a ejecutar no va a pasar nada porque 5 es distinto de 0. Ustedes acuérdense que en 0 en PHP es como si fuese el falso. Entonces, no entra el if y hace 1 dividido 5, ¿sí? Como no se produjo ninguna excepción, viene al bloque finally y, perdón, primero hace un eco del resultado, ¿sí? Por eso imprime 0,2. Y al pasar por el bloque finally dice, escribe primer finally. Después vuelve a ejecutar, pero en este caso llama a la función inverse con el valor 0, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Al ser if igual a 0, ¿sí? En este caso tendría que haber sido igual a 0. Se va a levantar una excepción, ¿sí? Entonces se levanta un throw new exception, es un objeto exception, y le paso como parámetro un texto de división por 0. Al producirse una excepción y no ser manejada por este, se va a propagar dinámicamente y lo va a venir a capturar aquí, ¿sí? Levanto la excepción de tipo exception y en este caso va a escribir excepción capturada y el mensaje que le hayamos pasado como parámetro, ¿sí? El objeto exception tiene un método getMessage que nos devuelve el mensaje instanciado en el new de la excepción. Ejecuto el bloque finally, eco segundo finally y continúo con la ejecución imprimiendo hola mundo, ¿sí? Entonces más o menos se maneja de la misma manera que el resto de los lenguajes que vimos como ejemplo, ¿no? Por supuesto. Bueno, por último entonces, ¿qué pasaría si los lenguajes no proveen excepciones? Y esto es un tema que merece que ustedes lo estudien con mayor detenimiento porque incluso lo tienen en la práctica, creo, como uno de las preguntas, ¿sí? Bueno, básicamente lo que hay que preguntarse es, ¿qué pasaría si no tenemos herramienta para manejar excepciones? ¿Qué debería pasar si no tenemos herramientas para manejar excepciones? Bueno, esto más o menos con este código, si ustedes lo leen y lo tratan de interpretar, más o menos les cuenta qué debería pasar y cuáles son las particularidades y las complejidades que eso supone. Me refiero al hecho de no manejar excepciones, ¿sí? Bueno, entonces, primero preguntarle si tienen alguna duda, los únicos 2 alumnos que tenemos, pero bueno, bien por ustedes que pudieron integrarse a
a la teoría. Primero, despejar las dudas que tengan. Después, charlar un poco acerca de qué les parece más seguro, si el criterio por reasunción o por terminación. Eso es algo que merece la pena reflexionar. Si les parece útil el manejo de excepciones y si lo creen necesario, y analizar, esto es interesante de ver, analizar el comportamiento que puede llegar a tener el modelo por terminación, ¿sí? Que es el más utilizado por la mayoría de los lenguajes, con sus diferentes comportamientos en los lenguajes que ustedes tienen cotidianamente. Eso es interesante de ver, interesante de estudiar, porque les permite potenciar el uso del lenguaje, ¿sí? Bueno, entonces, si ustedes tienen alguna duda, me quedo respondiéndola. Y si no, damos por finalizada la clase. Yo no tengo dudas por ahora. Así que Bueno, cualquier cosa igual, ustedes saben, chicos, siempre pueden escribirme, a mí o a cualquiera de los profesores, en todo caso, y acordamos una videoconferencia donde podamos tranquilos charlar acerca de las dudas que tengan, ¿sí? bien, muchísimas gracias, profe. No, por favor. Gracias a vos. Todos los lenguajes que se usan ahora usan el modelo por terminación. Bueno, en principio la mayoría sí. La verdad que no conozco hoy en día uno que utilice el criterio por reasunción. Pero como les decía hoy, podría suceder que un lenguaje, por sus particularidades, por el diseño, por el objetivo que tengan como lenguaje en sí, necesite de utilizar un criterio por reasunción. Y es también válido, por eso lo damos. Porque incluso el día de mañana ustedes, a la hora de diseñar un lenguaje, en el caso de que les toque hacerlo, podrían necesitar diseñar un lenguaje que utilice un criterio por reasunción. Si bien se puede considerar que es costoso de implementar y de diseñar incluso, podría llegar a ser, es una posibilidad que no hay que dejar de tenerla en cuenta. La realidad es que los lenguajes utilizan un criterio por terminación porque en definitiva incluso termina siendo más seguro. En el hecho de, por ejemplo, vos pensás que estás trabajando por reasunción, venís ejecutando algo, se produce una excepción, la manejás y qué seguridad tenés de que no incurras en un error o no queden, no sé, objetos en memoria o algo por el estilo en donde se vuelvan a producir errores. En cambio, el criterio por terminación ya sabes que más de esos, no vas a seguir ejecutando instrucciones de la unidad donde se produjo la excepción, ¿sí? La manejaste de alguna manera y el control lo va a tomar otra unidad, ¿sí? O el manejador que hará lo que tenga que hacer, ¿sí? Pero vos sabés que en esas condiciones no vas a seguir ejecutando nada de la unidad donde se produjo la excepción. Eso en términos generales se debería ver como algo más seguro a la hora de ejecutar nuestros programas, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Gabriel. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, no sé, hasta acá llegamos. Si ustedes necesitan hacer unas preguntas, yo me quedo. Voy a dejar de grabar para que quede grabada la clase y contesto las preguntas que necesiten.